Muy buenos días. Dios les bendiga ricamente en esta mañana. Nuevamente estamos aquí prosiguiendo con la lectura del libro de Hechos. En esta ocasión vamos a leer el capítulo número 19 y bajo el título Restableciendo el fundamento divino en nosotros. Vamos a leer, a dar principio a la lectura en el libro de Hechos, capítulo 19, que nos dice: Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿En qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: En el bautismo de Juan. Y dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Miramos a Pablo preocupado por el bienestar de las congregaciones establecidas al paso de su viaje misionero, y encuentra a estos creyentes en Jesús o discípulos de Jesús, pero conforme a la enseñanza de Juan el Bautista. Ahora, Juan testificó públicamente acerca de Jesús, diciendo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sí? Y puedo decirles que esto es verdad, y que así es conocido al presente nuestro Señor Jesucristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿sí? Y del mundo entero. Pero al omitir o ignorar las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo que Jesús mismo diera, estamos omitiendo la responsabilidad del creyente. ¿Sí? ¿A qué responsabilidades nos llama Jesús cuando le creemos a Él? Porque ciertamente creer en Jesús por el oír es una cosa, y creer en Jesús por conocerle, por tener una convicción, una relación íntima con Él, es otra. El oyente debe de convertirse en, primero, investigador y corroborador de las enseñanzas que ha recibido, de la enseñanza que nos proporciona nuestro Señor Jesucristo durante su ministerio, ¿sí? Además de esto, debe de ser hacedor de la palabra y no tan solamente oidor. Así que Pablo, preocupado por esto, se encuentra en esta situación, ¿sí? Ahora, nosotros podemos decir: Juan en su ministerio dijo, al ver a Jesús: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero a través de las Escrituras se nos relata la razón por la cual Cristo vino a morir para poder quitar el pecado del mundo. Se nos relata que nuestro Señor Jesucristo es el fundamento en el cual nosotros debemos ser edificados. Es la planta, como Él lo testifica al decir: yo soy la vid, a la cual nosotros tenemos que mantenernos adheridos o injertados, como nos testifica el apóstol Pablo en el libro de Romanos. Y Jesús dice de la siguiente manera, para que nosotros reconozcamos que solos no podemos, ¿sí? Que necesitamos la ayuda del Espíritu Santo constantemente para dar el fruto requerido, ¿sí? Este es el que nos mantiene adheridos a nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo. Y Jesús dijo de la siguiente manera, Juan 14:1: yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ahora, nos testifica nuestro Señor Jesucristo que por medio de la palabra, si la hemos recibido, si hemos creído, si la hemos aceptado, esa palabra nos hace limpios. Y Él dice
ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Pero nos exhorta a permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecieseis en mí. ¿Sí? Nos es necesario permanecer en Cristo. Y vuelvo a repetir, es el Espíritu Santo el que nos mantiene adheridos a Cristo. El apóstol Pablo en otras porciones nos exhorta a que no lo contristemos. ¿Y cómo es que nosotros podemos contristar al Espíritu Santo o cortarlo o quitarlo de nosotros? Es inclinando nuestro corazón a las cosas de este mundo, al pecado de este mundo, a las distracciones de este mundo, a las corrientes de este mundo. Es la manera en que contristamos al Espíritu Santo y podemos desgajarnos de la vid verdadera, ¿sí? Y no permanecer en Cristo, ¿sí? Cristo dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Así que a través del Espíritu Santo es que Cristo permanece en nosotros. Y esta fue una promesa que el Padre dio y que nos incluye a cada uno de nosotros, ¿sí? Cristo hizo esta promesa y el apóstol Pablo, enseñando a estos que solamente habían creído en Jesús por medio del bautismo, les hace saber, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Ellos dicen, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Así que puedo decirles que ellos ignoraban completamente las enseñanzas de Jesús, la promesa del Padre y aún las enseñanzas que encontramos en el Antiguo Testamento al respecto. Y al ignorar estas cosas, se desconoce la responsabilidad, y al pasar por alto la responsabilidad, la sentencia nos alcanzará, ¿sí? Y de esta sentencia que produce el pecado o la desobediencia, es de la que Cristo vino a libertarnos, a otorgarnos vida, ¿sí? La promesa en el Antiguo Testamento, antes de que nuestro Señor Jesucristo viniera, dice Dios, Joel 2:28, después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Es decir, a todo ser humano le da la oportunidad de que reciba al Espíritu Santo o que recibiese el Espíritu Santo, ¿sí? Y dice, también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré de mi espíritu en aquellos días. Jesús, o Dios mejor dicho, no hace diferencia en todos. A todos les da la oportunidad de recibir al Espíritu Santo. Y por consiguiente, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo es que nosotros podemos clamar al nombre del Señor? Solamente por medio del Espíritu Santo que nos ha sido dado, ¿sí? Entonces, a través de la Escritura vamos siendo enseñados para caminar delante de Dios. Y el apóstol Pablo se preocupó por esto en aquellos que no habían oído del Espíritu Santo. Jesús, durante su ministerio, prometió y le dice a sus discípulos, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, ¿sí? No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Esa es la promesa que hace nuestro Señor Jesucristo. Y digo, esa promesa nos incluye a todos. Pedro nos lo testifica en Hechos 2:39, diciendo, porque para vosotros es la promesa, sería para los líderes judíos en aquel tiempo, para vuestros hijos y para todos los que están lejos, donde nos incluye a nosotros, y para cuantos el Señor nuestro Dios llamar. Así que la promesa de derramar el Espíritu Santo para salvación en el creyente incluye al mundo entero, ¿sí? Al mundo entero que le pudiera aceptar o que pudiera creer que Jesucristo es el Señor. Porque los que no creen y no viven conforme a la palabra, contristan al Espíritu Santo, se apartará de ellos y de antemano
no serán partícipes de la salvación que Cristo vino a ofrecer. Así que es necesario que reconozcamos que solos no podemos, ¿sí? Que reconozcamos, como nos dice la Escritura de Romanos 8:26, que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Vea la importancia que es recibir al Espíritu Santo, o que el creyente reciba reciba al Espíritu Santo en su vida. ¿Sí? El Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, nos conforta, nos consuela. El Espíritu Santo intercede por nosotros delante de Dios, ¿sí? Y Dios, que escudriña los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos, intercede por nosotros que nos hemos santificado en la palabra. Recuerden, la Escritura nos dice, o llama santos a aquellos que se han santificado en la palabra del Señor, no a los que tengamos colgados en cuadros o representantes en cuadros, ¿sí? La Escritura así lo dice, ¿okay? 1 Corintios 12:3 nos dice que a través del Espíritu Santo es la única forma en que podemos llamar a Jesús Señor, solo por el Espíritu. Es decir, el Espíritu Santo nos ayuda a reconocer que Jesús es Señor de nuestras vidas, ¿sí? Por su parte, en Gálatas 1:13 se nos escribe lo siguiente: en Él, en nuestro Señor Jesucristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, en Jesucristo, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Es el Espíritu el que nos ayuda a clamar Abba Padre o Padre mío, ¿sí? Este Espíritu es las arras de nuestra herencia, una prueba de nuestra salvación, o de que hemos de recibir una herencia incorruptible en aquel tiempo, ¿sí? Estas son las arras, por así decirlo, el anillo de compromiso, pudiéramos decir, hasta la redención de la posesión adquirida. Y todo esto para alabanza y gloria de Dios Padre, ¿sí? Y lo ha hecho nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, habíamos nosotros, o deberíamos nosotros, de aprender de lo que hicieron los siervos de Dios en el Antiguo Testamento, y que en su oración decían: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud, nos dice en el Salmo 143:10. ¿Habrá esa disposición en nuestro corazón de querer que sea Dios quien nos enseñe a hacer su voluntad? Tenemos que estar dispuestos a ello. Jesús nos dice lo siguiente en San Juan 14:15: si me amáis, guardad mis mandamientos. Veamos cómo el Señor da énfasis: si me amáis. Si decimos que amamos a Dios, hay que prestar atención a sus mandamientos, a su dirección, para que ésta testifique a nuestro favor, ¿sí? Dice Cristo: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Ese Espíritu Santo que estará consolándonos diariamente, que nos guiará a toda verdad y a toda justicia, que nos enseñará todas las cosas. Pero este Espíritu el mundo no lo puede recibir, ¿sí? ¿Por qué? Porque el mundo es contrario a la voluntad de Dios. Es decir, las corrientes de este mundo prácticamente son contrarias a la voluntad de Dios. Por eso el mundo no puede recibirlo, ¿sí? Dice Juan 14:26: el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Ahora, Jesús, después de resucitado, dio orden específica a sus discípulos y les dijo, Jesús poniéndose en medio de ellos, les dijo: paz a vosotros. Estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y ya hemos mirado en parte estos cumplimientos en algunas otras clases que hemos tenido,
acerca de la vida y ministerio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Y Jesús está testificando de ello y les dice: así está escrito, y así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento, el perdón de pecados en todas las naciones. ¿Sí? Dos cosas se predican acerca de Jesús. Cristo ofrece el perdón de pecado a todos los hombres, pero es necesario arrepentirnos, reconocer que somos pecadores y arrepentirnos, es decir, dejar de cometer pecado. Dios nos hace la invitación: si te convirtieres, yo te restauraré. Dios es poderoso para renovarnos nuevamente, ¿sí? Pero tiene que haber disposición personal. También prosigue diciendo: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Ese es el Espíritu Santo. ¿Sí? Es la promesa que Dios dijo y que será nuestro ayudador día con día. Así que nuestra oración nuevamente pudiera ser elevada delante de Dios, como lo hicieron en el Antiguo Testamento o en el libro de los Salmos los siervos que escribieron estas expresiones, diciendo: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. ¿Sí? La Escritura nos demanda a nosotros, o nos exhorta diciendo: dame, hijo mío, tu corazón, y tus ojos miren por mis caminos. Así que el salmista expresa: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Si Dios pide nuestro corazón, entreguémoslo pidiéndole que Él cree un corazón limpio dentro de nosotros, ¿sí? Que no nos eche de delante de su presencia, dice la Escritura: no me eches delante de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Por qué? Porque es el Espíritu el que da vida, nos dice la Escritura. ¿Sí? Es el Espíritu que nos instruye, que intercede por nosotros, como lo hemos visto a través de la Escritura, que nos guiará a toda verdad y a toda justicia. El salmista en aquel tiempo no conocía las palabras de nuestro Señor Jesucristo, sin embargo él dice: vuélveme el gozo de la salvación y espíritu noble me sustente. ¿Sí? ¿Por qué razón? Quizás porque habría pecado o porque se sentía desanimado. Sin embargo, para nosotros la Escritura nos exhorta en Efesios 4:30, una vez que hemos creído en Jesucristo y que hemos recibido el Espíritu Santo de la promesa, las arras para nuestra salvación, el compromiso de nuestra salvación, nos dice el apóstol, Efesios 4:30, no contristéis al Espíritu de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y es que, ¿cómo es que podemos contristar al Espíritu Santo que Dios ha hecho habitar en nuestras vidas? El apóstol Pablo nos da unos pequeños detalles y nos dice: quítese de vosotros toda amargura. Así que si hay amargura en nosotros, podemos contristar al Espíritu Santo. ¿Sí? Si hay enojo, si hay ira, si hay gritería, si hay maledicencia y si hay malicia en nosotros, eso contrista al Espíritu Santo y que podrá alejarse de nosotros sin darnos cuenta. Así como pasó en la vida de Saúl y en algunas otras personas, por así decirlo, en Sansón también, que no se dieron cuenta cuando el Espíritu Santo se apartó de ellos. ¿Por qué? Porque las corrientes de este mundo poco a poco nos van enredando sin darnos cuenta. Así que despertemos, consideremos la amonestación del apóstol Pablo y actuemos. Procuremos desechar lo malo tan pronto como nos demos cuenta o nos sea posible. El apóstol Pablo nos dice: antes sed misericordiosos unos con otros, antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros,
como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Y recuerden, nuestro Señor Jesucristo nos dijo que si no perdonamos a los hombres nuestras ofensas, tampoco nuestro Padre os perdonará. Así que es una obligación nuestra, uno de los deberes del creyente, perdonar para poder ser perdonado. ¿Sí? Así que cuando oyeron esto, aquellos creyentes que creían solo a través de la corriente de Juan el Bautista, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Jesús. Creyeron, ¿sí? Y se cumplió lo que dice la Escritura, ¿sí? O el mandamiento que dice la Escritura a través del apóstol Pablo enseñando durante su ministerio, ¿sí? Ahora, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Aquí un pequeño paréntesis. En este texto pudiera ser utilizado para defender una doctrina. Sin embargo, la doctrina procura pasar por encima el mandamiento de Dios. El mandamiento de Dios, cuando es quebrantado, es pecado. Y el pecado es castigado tarde o temprano, ¿sí? Así que veamos la orden que da nuestro Señor Jesucristo en Mateo 28, 19. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Sí? Y en ocasiones se nos ha enseñado que siendo bautizados en el nombre de Jesús, somos salvos, siempre salvos. Pero no es así. La Escritura nos testifica que hay un deber en el creyente y es guardar los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo. Créame, la salvación, dirá alguno, no se pierde, será que nunca la ha aceptado. Pero si usted lo ha creído y la ha aceptado, pero no obedece al mandamiento de Dios, pudiera ser desgajado, desarraigado o quitado de la vida, que es nuestro Señor Jesucristo. Recuerde, guardad los mandamientos, dice el Señor, el que permanece en mí y yo en vosotros podrá dar fruto, podrá formar parte del reino de Dios. En 1 Corintios nos dice lo siguiente, 1 Corintios 3:11. Porque nadie puede poner otro fundamento, ¿sí?, que el que está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Sí? Juan testificó de nuestro Señor Jesucristo, predicando el bautismo para el arrepentimiento en Cristo Jesús. Pero nuestro Señor Jesucristo añadió, enviando la promesa del Padre, prometida en el Antiguo Testamento, cumplida por medio de nuestro Señor Jesucristo y en los discípulos, del derramamiento de su Santo Espíritu, que sería nuestro ayudador, nuestro consolador, día con día, entre tanto que vivamos en la tierra. ¿Sí? Así que nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo Jesús. ¿Sí? Y la Escritura nos dice, porque el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los suyos. Dios nos conoce si somos suyos o no. Y también dice, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Si usted invoca a Cristo, hay que apartarnos de iniquidad. Esto nos santificará. Cristo dijo en su oración por todos los que habían de creer, Padre, santifícalos en tu palabra es verdad. Es la palabra de Dios la que ha de santificar al creyente. ¿Sí? Prosiguiendo con la lectura, Hechos 19:6, y habiendo puesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en otras lenguas, señal que trae el Espíritu Santo al creyente. Y eran por todos unos 12 hombres. ¿Sí? Y que podemos darnos cuenta, pues, que la promesa se cumplió y que es para todos, tal como lo dice Hechos 2:39. Así que, entrando Pablo en la sinagoga,
habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos. No todos creerán al evangelio, y muchos blasfemarán, hablarán, discutirán al respecto. Pero si usted cree en el Señor, no importe lo que los demás digan, sea su confianza firme en Dios, que la salvación es suya y nadie más se la compartirá. ¿Sí? Ni tampoco usted podrá compartirla con más nadie. Es Dios el único que se la da a quien Él quiere. ¿Sí? Así que el apóstol no creyeron, maldijeron, se separó de ellos y separó a los discípulos, ¿sí? A los que habían creído, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Y así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. ¿Sí? Se daba testimonio, el Espíritu Santo daba testimonio de que habita en aquel que cree, confiando en Él permanentemente. ¿Sí? La Escritura nos dice, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. ¿Sí? Pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Y eso es lo que hacía el Espíritu Santo por medio de Pablo. Hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. No es que el creyente haga los milagros los hace Dios y a Él debemos glorificar. Y tales eran los milagros que dice la Escritura, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Veamos cómo Dios se glorificaba en la vida de aquellos que le creen y confían en Él enteramente. Espero que haya una disposición en nuestro corazón para que vivamos como la Escritura nos lo demanda. Dios les bendiga ricamente. Espero que este mensaje llegue a sus corazones y en la próxima ocasión proseguiremos leyendo de este mismo capítulo 19 del 13 en adelante. Hasta la próxima.